Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 3. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 12. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Palabras fuertes. Vamos a orar. Padre, nos presentamos ante ti con respeto, con reverencia, porque Señor, sabemos que es un Dios santo, un Dios que se toma muy en serio nuestra vida, se toma muy en serio su palabra, y que no deja que ni una jota, ni una tilde sin cumplir. Señor, te rogamos por tu misericordia, que nos ayudes a comprender tu palabra y a aplicarla a nuestra vida. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que estamos tratando, o que vamos a tratar, es este: Cristo aún no ha venido, pero viene. Cristo aún no ha venido, pero viene. Recuerdan que la semana pasada estábamos hablando principalmente sobre el engaño, sobre la mentira. ¿Por qué? Porque por lo menos vemos que en Tesalónica tenían distintas ideas respecto a la venida del Señor. Algunos creían que ya había venido y que ellos se habían quedado fuera, ¿no? Otros creían que ya estaba perdón, a la puerta, y que, o al lado, que es lo que cuando dice en el sentido de que el día del Señor está cerca, y ahí ya hablando del día del Señor también, pues también otros como que como lo veían tan cercano, decían: pues ya para qué trabajamos, ya para qué nos esforzamos, ya no hay ni que trabajar, y ya se dedicaban a andar de ociosos, ¿no? Porque normalmente cuando uno está desocupado, pues uno, no sé por qué, pero la tendencia es a pensar mal, a actuar mal, y pues bueno, estar ocupados, ¿no? Ahora, los de Tesalónica tenían un concepto erróneo respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo, y entonces ellos pues tenían por un lado como temor, ¿no? De que el Señor ya hubiese venido y que ellos no estuviesen participando del reino que el Señor Jesucristo había prometido. Ahora, debemos tener claro que el Señor Jesucristo aún no ha venido, pero que viene, porque también hay algunos que dicen que ya ha venido, y esas son ideas o historias raras en las cuales no nos vamos a entrar, pero siempre con la idea de no ser engañados, debemos acercarnos a las Escrituras. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías, y ya lo saben, si se meten a internet van a encontrar muchas ideas de unos y de otros, y al último va a decir: bueno, entonces, ¿qué creo al final?
Y en realidad lo que hay que creer es lo que nos marca la palabra de Dios, pero incluso leyendo la palabra de Dios vemos que no es tan fácil. Que no es tan fácil, ¿por qué? Porque hay muchos pasajes que a veces uno no entiende qué va antes, qué va después. Y lo que quería primeramente aclarar es esto: ¿qué es el día del Señor? ¿Por qué? Porque dice que los estaban intentando engañar por palabra, por carta y por espíritu, incluso algunos que decían que tenían visiones, estaban intentando engañarlos con respecto a qué, respecto al día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? Dice el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y el día del Señor, si vemos desde el Antiguo Testamento, y está numerosas veces repetido el día del Señor, se entiende como un día de ira, se entiende como un día en el que Dios, podemos decir que trata directamente con el pecado. Es un momento, podemos decir, decisivo, un momento en el que Dios dice: ya, hasta aquí aguanté toda la rebelión, hasta aquí llegó toda la maldad, y ahora es tiempo de pagar, ahora es tiempo de traer a cuentas, ¿no? Ahora, hay diferencias de opinión respecto a si el día del Señor es un día concreto, un momento concreto en que el Señor derrama su ira, o si es un periodo prolongado en el que Dios derrama de su ira. Y si se dan cuenta, Dios ha derramado de su ira en momentos concretos en la historia. Por ejemplo, hubo un día, podemos decir un día del Señor, cuando vino el diluvio. ¿Por qué? Porque el Señor trajo o derramó de su ira sobre el pueblo, sobre la humanidad. Luego también vemos un día de ira, por ejemplo, en el caso de cuando Sodoma y Gomorra son destruidas o consumidas por fuego. Es un día de ira. Pero también vemos que en esos mismos días de ira también hay salvación. Vemos cómo en el caso del diluvio Dios salva a Noé y a su familia, y en el caso de Sodoma y Gomorra Dios salva a Lot. Pero también vemos la ira que se derrama sobre los cananeos, ¿recuerdan? Cuando viene, porque la maldad del cananeo llega hasta su límite, y entonces en este caso Dios utiliza a su pueblo para traer limpieza. E incluso ahí en la toma de Jericó, recuerden que hay una mujer que incluso era ramera, pero a esa mujer Dios la salva. La ira viene contra los hijos de desobediencia. Entonces, esos días de ira apuntan a un día, al día de la ira, que es futuro, que es escatológico, en el cual el Señor acabará, podemos decir, con toda la maldad. Entonces, cuando hablamos del día del Señor, pues estamos hablando de ese día en que el Señor interviene de forma directa, de forma decisiva, para tratar con el pecado. De eso estamos hablando cuando estamos hablando del día del Señor. Y ahora, ya estando en el versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y estamos aquí dentro del contexto del día del día del Señor, que está cerca, pero antes, dentro de eso, o podemos decir que antes de ese día del Señor, de ese día de la ira, también tenemos ahí, en el versículo 1, hablamos de la venida del Señor Jesucristo.
Y la venida del Señor Jesucristo entendremos que eso es la parusía, ¿no? Que cuando el Señor Jesucristo se manifiesta y se pone a nuestro lado. Pero antes de que eso venga, vemos que que va a haber ahí una manifestación de lo que es la apostasía. Y uno se pregunta, ¿qué es la apostasía? Y la apostasía viene de apostatar, que tiene que ver con abandonar, tiene que ver con apartarse, tiene que ver con dejar una posición que se tenía, como por ejemplo dejar uno su religión. Entonces habrá una apostasía antes de la parusía, antes del advenimiento glorioso del Señor Jesucristo, que será al fin de los tiempos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta que va a haber una apostasía? Porque, si se dan cuenta, lo que el hijo de pecado o el hombre de pecado, y que tiene muchos nombres, que también se llama anticristo, que se llama hijo de perdición, que se llama el inicuo, que se llama la bestia, que se llama el impío, que se le llama el príncipe que ha de venir, también se le llama el cuerno pequeño de Daniel, y tiene varios nombres, ¿no? Y ¿a qué viene? Este hijo de perdición viene a oponerse y levantarse contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De alguna manera lo que este hombre viene a hacer es decir, bueno, no quiero a nadie adorando a un ser que sea distinto a mí. ¿Por qué? Porque de alguna manera vemos que es como, podemos decir, como esos emperadores. ¿Recuerdan cuando, ahí vemos en Daniel, cuando el rey dice que nadie se incline o que pida a Dios ajeno, a rey o a hombre, a nadie que no sea yo? Y en este caso, vemos con este hombre de pecado que lo que hace es querer tomar el lugar de Dios, porque en realidad lo que Satanás busca es hacer a un lado a Dios y decir yo soy Dios. Y en este caso con el anticristo, con el hombre de pecado, de alguna manera lo que busca es decir, hacer a un lado a Cristo y decir yo estoy en el lugar de Cristo. Ahora, ¿Dios qué demanda de cada uno de nosotros? ¿Que tengamos muchos dioses? No. ¿Que tengamos un solo Dios? ¿Que andemos inclinándonos ante ídolos? No. ¿Ante imágenes? No. ¿Ante hombres? No. Quiere que Dios demanda de nosotros una absoluta dedicación a Él. ¿Y qué es lo que quiere hacer el hombre de pecado? Quiere eliminar todo tipo de adoración a cualquier ser, porque él quiere usurpar ese lugar que solamente corresponde a Dios, ¿no? Porque ¿qué hace él? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No solamente contra Dios, no solamente contra los cristianos, porque en este caso quiere, quiere un control absoluto, quiere un dominio absoluto. Ya luego nos preguntamos, ¿y qué es este hombre de pecado? Pues nos dice que es hombre, ¿no? Que es un hombre pecaminoso. Y cuando nos dice que es hombre de pecado, su distintivo es el pecado. Pero va más, ese hombre de pecado es un hombre sin ley. Y de hecho eso es lo que la idea que nos da en el griego, que este hombre de pecado es un hombre que hace a un lado toda la ley, que no se somete a la ley y él se quiere poner por encima de la ley. Todo lo opuesto a lo que hace el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino? Vino nacido de mujer y nacido bajo la ley, sometido a la ley. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a quebrantar la ley, yo no he venido a abolir la ley, más bien, he venido a cumplirla. Entonces
hijo de perdición, este hombre de pecado, hay una palabra que se llama adiquía, que se opone a todo lo que sea justo. Esa es su característica. Luego sigue adelante y dice, se opone tanto a Dios, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí ahora preguntamos, bueno, entonces, ¿dónde está ese hombre? ¿O dónde, cuando está hablando de ese templo, cuál es el templo de Dios? Les digo, aquí entra un poco lo que se cree con relación al pueblo de Israel. No necesariamente está diciendo que en cada iglesia hay un anticristo, que se pone y que empieza a apostatar o que empieza a hablar en contra de Dios o a tomar el lugar de Dios. Pero sí, la idea es que se va a construir o se va a reconstruir un tercer templo en Jerusalén. Entonces, cuando este templo se reconstruya, el anticristo hará de alguna manera una especie de pacto con los judíos. Después él demostrará que no es de fiar y llegará a profanar el templo de Dios y se sentará allí tomando el lugar de Dios, exigirá que se le adore, exigirá adoración como si él fuera Dios, y de hecho habrá muchos que le darán que lo adorarán. Ahora, aquí tenemos que ver un poquito que, por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo habló de esa abominación desoladora, ¿no? Una abominación desoladora que tenía que ver con que el hombre de pecado iba a profanar el templo, sentándose ahora sí en el trono de Dios, tomando el lugar de Dios, y eso lo vemos desde Daniel, que Daniel habló de esa abominación desoladora. Luego eso, en el futuro, antes de que se destruyese el templo, llega un hombre llamado Antíoco Epífanes, que iba en contra de los judíos. Él llega ahí al templo, ofrece como sacrificio un cerdo, contamina todo el templo, lo profana, y bueno, luego destruye el templo, y eso es un poco como eso es una abominación. Pero después, bueno, muchos pueden decir, bueno, lo que profetizó Daniel ya se cumplió. Lo que pasa es que después el Señor Jesucristo dice, que cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces ya dice habla de que los que están en el campo que no vuelvan a su casa, los que están en las azoteas que huyan y todo eso. Entonces habla de ese otro tiempo en que habrá esa abominación. ¿Cuándo va a suceder eso? Entonces ahí es donde entendemos que sucederá en el día, o más bien en ese día, un poco antes de que el Señor derrame de su ira, de ese día del Señor, que es lo que nos está aquí diciendo el apóstol Pablo. Antes de que venga el día del Señor, va a haber una gran apostasía. Antes de que el día del Señor venga, se va a manifestar ese hombre de pecado, y es el que va a sentarse en el templo, va a querer usurpar el lugar de Dios, va a querer ocupar el lugar de Dios. Entonces entendemos que va a suceder antes de que venga el día de la ira. Ahora, otra pregunta es, ya bueno, ahora vamos a llegar a ello. Vamos al siguiente punto. Y seguimos adelante en el versículo 5, donde dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces fíjense, primero, el apóstol Pablo les está diciendo, dice, yo a ustedes ya les hablé de estas cosas. Y también da por hecho de que ellos saben que hay algo que detiene a este anticristo. Como que no es algo nuevo que él les está diciendo. Y de alguna manera les está, no sé si recriminando, pero llamando la atención al hecho de que, bueno, recuerdan que cuando yo estuve con ustedes ya les estuve explicando estas cosas. Entonces, si ya les estuve explicando estas cosas, ¿por qué ustedes ahora se dejan llevar por cartas o por visiones o por palabras que les están enseñando algo distinto? Esto es algo que ustedes ya saben, dice. Recuerden que cuando estuve con vosotros, yo los dije, se los había dicho, y que el misterio de la iniquidad o de la maldad o el hacer a un lado la palabra de Dios, la voluntad de Dios, dice, ya está en acción. Pero hay algo que detiene eso. Hay algo que detiene ese ministerio. Y la pregunta es, ¿qué es lo que lo detiene? Si vemos comentaristas, vamos a encontrar que hay distintas opiniones. Por lo menos encontré a uno muy convencido diciendo que ellos sabían que quien detenía ese misterio ministerio de la iniquidad, decían que era en ese momento el emperador, porque no iba a permitir que viniese nadie a tomar su lugar y para reinar. Pero por lo que veo, es algo distinto. ¿Qué detiene a la iniquidad hoy? ¿Qué detiene a la iniquidad en ese tiempo? El emperador, en lugar de detener o enfrentar la maldad, lo que hacía era apoyarla. Y muchas veces era representarla. Pero ¿quién se opone a la maldad? ¿Qué es una fuerza o cuál es una fuerza que se enfrenta al mal? Y en este sentido, y la verdad no lo veo, no lo dice ahí claramente, dice, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y es como el mal, y de hecho hay muchos anticristos que se han ido levantando, no el anticristo, pero sí muchos anticristos, para atacar, para aumentar, para seguir comiendo terrenos, para dominar, pero siempre hay algo que enfrenta al mal, que lo detiene y que lo retiene. ¿Y quién está en este mundo? ¿Quién es el que convence de pecado? ¿Quién es el que convence de justicia? ¿Que convence de juicio? Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese poder que detiene o que enfrenta al mal. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con su iglesia. ¿Dónde o de qué manera se manifiesta el Espíritu Santo? Se manifiesta así, transformando a los creyentes, dándoles el poder para vencer, dándoles poder para decir no al mal, para decir no al pecado, y de alguna manera poniendo un alto a la maldad. Entonces ahí hay una responsabilidad grande, ¿no?, de la iglesia siendo guiada por su Espíritu Santo. Ahora, hay un momento en que dice, en que va a ser quitado de en medio, ¿no? Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y está hablando de una persona, y por eso también creemos que el Espíritu Santo no es solo una fuerza, sino que es una persona, ¿no?, que es quitado de en medio. El anticristo, y mire, y la verdad que ahí está mal escrito, porque está en el presente, hay algo que detiene a Cristo, ¿no? Yo aquí tengo mis notas, en el presente hay algo que detiene al anticristo, así que eso que está arriba, si lo quieren apuntar,
corregir, corríjanlo, porque no es algo que detiene a Cristo, es algo que detiene al anticristo. Ahora, este anticristo se va a manifestar cuando quien lo detiene se ha quitado de en medio. ¿Y cómo se va a manifestar? ¿O qué es lo que va a suceder? Miren los versículos 8 al 10. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará, ¿cómo? Con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y primero vamos a ver un poco las características del anticristo. Miren lo que hace ese inicuo, el versículo 9. Dice que primeramente es por obra de Satanás, que hace grandes, o más bien que tiene gran poder, y también que hace señales y prodigios mentirosos. ¿Qué le distingue? Primero es obra de Satanás, no es obra de Dios. ¿Por qué hay que tener esto muy en cuenta? Porque a veces los hombres y muchas veces los cristianos somos seguidores de señales, somos seguidores de manifestaciones de poder, somos seguidores de milagros. Y aquí lo que nos está diciendo que este inicuo dice que en su venida o advenimiento primero es obra de Satanás y que es con gran poder, con señales y con prodigios, pero todos son ellos prodigios ¿qué? Mentirosos. Y recuerden que el Señor Jesucristo habla de eso, de cuidado, porque también dice que si fuera posible engañaría incluso a quién, a los elegidos. ¿Qué necesitamos nosotros para no ser engañados? Y esperamos, la verdad, que nosotros esperamos nosotros siempre ser fieles a la verdad. Pero, ¿de qué somos seguidores nosotros? ¿Somos seguidores de poderes, de señales, de milagros? ¿O somos seguidores de la palabra de Dios? Somos seguidores de Dios, somos seguidores de Cristo Jesús, por lo que Él nos habla en su palabra, no por las señales que alguien pueda venir a hacer. Y siempre, en todo tiempo, debemos tener cuidado de que una señal, cualquier señal, puede no ser obra de Dios. Puede ser obra del diablo. Puede ser obra del diablo. Y se va a disfrazar como Dios, va a querer tomar el lugar de Dios y te va a dar aspecto o apariencia de incluso de santidad. Pero no te equivoques, no nos equivoquemos, porque sus características son que todas son engañosas. Ahora, ¿de qué te quiere engañar? Lo que quiere engañarte es decir, hey, apártate de Dios, yo soy el verdadero Dios, porque Él al final lo que quiere es honra para Él. Y por eso una de las preguntas que uno se tiene que hacer cuando vemos que hay un milagro, que alguien sana, bueno, ¿esto le está trayendo gloria a Dios o está trayendo gloria a los hombres? ¿Está exaltando a Dios o está exaltando a los hombres? Aquí, ¿quién es el héroe? ¿El héroe es Cristo Jesús o el héroe es aquel que puede llamarse profeta, puede llamarse apóstol, puede llamarse pastor, puede llamarse como quiera llamarse, ungido, como quiera llamarse? ¿Está dándole la gloria a Dios o está usurpando la gloria a Dios? Porque el anticristo eso va a hacer. Va a hacer muchas señales, va a hacer muchos milagros, pero en realidad solamente son, dice, ¿cómo? Engañosos. Luego en el versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad, ¿para quién?
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense que dice, todo engaño de iniquidad. ¿Y cómo es con todo? La maldad, o sea, haciendo maldad, hay muchos que son engañados. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? Que normalmente nosotros, cuando alguien hace el mal, uno dice, no, eso está mal. Y uno se aleja, ¿no? Lo normal es eso. Pero no se dan cuenta que nuestra sociedad, poco a poco, paso a paso, va adoptando lo malo como bueno, que la iniquidad los lleva al engaño hasta el punto de que lo malo lo tienen como bueno y lo bueno como malo. Todo engaño de iniquidad. ¿En quiénes? Dice, en los que se pierden. ¿Y por qué? Porque por cuanto no recibieron, ¿qué? El amor de la verdad para ser salvos. No recibieron, fíjese, el amor de la verdad, que tiene que ver con amar la verdad. Vemos que mucha gente rechaza la verdad, no ama la verdad, de hecho ni les importa la verdad. Lo que dicen la trivializan, dice la verdad es relativa, si para ti es verdad, para ti, pero para mí no. Se rechaza la verdad, no hay amor por la verdad, y eso es algo que veo que va cambiando constantemente. ¿Por qué? Porque antes, cuando tú le compartías a alguien del Señor, ¿sabes qué? Ellos te contradecían y decían, no, eso no puede ser así, eso no es verdad. Pero ahora, ya cuando les compartes del Señor, muchos dicen, bueno, pues sí es tu verdad. Yo tengo mi verdad y a mí me funciona. Ya ni siquiera hay ese celo por conocer la verdad, ese amor a la verdad. Y por no amar la verdad, pues ¿qué es lo que viene? Viene la destrucción. Viene el engaño. ¿Por qué? Porque ya cualquier cosa te engaña. Con cualquier cosa te sigues. ¿Es práctico? A seguirlo. ¿Funciona? A seguirlo. Y ahí es donde tenemos esa raíz del error. Pero el versículo 8, si se dan cuenta, no lo enfaticé y ahora quiero enfatizarlo. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Al final, el que está del lado de Cristo es el que gana. El anticristo tiene mucho poder, va a engañar a muchos, va a arrastrar a muchos a la perdición y de hecho va a declararle la guerra a los santos y de hecho va a matar a muchos y de hecho va a traer mucha destrucción, pero al final Cristo vence. ¿Saben qué? No debemos atemorizarnos como los tesalonicenses, debemos esperar no al anticristo, pero sí a Cristo, porque nosotros no estamos esperando al anticristo, nosotros estamos esperando a Cristo. Ahora el apóstol Pablo nos dice, antes de que eso venga, ten en cuenta que ahí estará el anticristo. Ahora, hay el día del Señor. Nosotros estaremos aquí para ese momento de ira, para ese día, puede ser varios años. Entendemos que esa ira, por lo menos hay una gran tribulación que dura 7 años, y para eso ya tendríamos que meternos mucho en las 70 semanas que el profeta Daniel profetizó. Pero solamente uno siempre se pregunta, bueno, ¿la iglesia pasará por ese tiempo de tribulación, por ese tiempo de prueba, o la iglesia no pasará? Y aquí lo que vemos es de que antes de que se manifieste ese inicuo, ese hombre de pecado, o esa maldad que crezca tanto, vemos que aquel que lo detiene dice que va a ser quitado de en medio. Y si es quitado de en medio, entonces
si es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿qué pasará con nosotros? ¿Estaremos aquí o no estaremos aquí? Y por eso ahí entendemos que sucede, cuando hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo, entendemos que en la segunda venida suceden dos cosas. Primero, sucede lo que le llaman el rapto, que es el Señor Jesucristo tomando a su iglesia, tomando a los creyentes, y para eso tenemos ahí, por ejemplo, en Primera de Corintios, donde habla de esa resurrección. Vemos también ahí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, de esa resurrección de la iglesia. Entonces la pregunta es, o de el encontrarse con el Señor, o que nos encontraremos con el Señor en las nubes, o que también el Señor Jesucristo habló de que en un abrir y cerrar de ojos. Entonces la pregunta es, perdón, la iglesia, ¿dónde va a estar cuando venga esa tribulación, cuando venga ese gran sufrimiento para todo aquel que quiera seguir a Cristo? Entendemos que la iglesia es tomada, es ahora sí raptada, y la palabra que vemos mucho o algunas veces más bien, en el Nuevo Testamento, es una palabra que se llama, que implica tomar a alguien, y es la palabra esa harpaxo, ¿no? Entonces la idea que tenemos es que antes de que se manifieste ese hombre inicuo, ese que va a hacer sufrir tanto a quienes decidan seguir al Señor Jesucristo, que la iglesia es tomada. Entonces uno no pasa por esa gran tribulación, por ese día de ira. ¿Por qué? Porque también vemos que Dios promete que librará a su pueblo del día de la ira. Y por eso creemos que la iglesia, o más bien la postura que tenemos, es que somos pretribulacionistas, que la iglesia ya no está aquí, o que nosotros no estaremos aquí para cuando esto suceda, porque estaremos con el Señor Jesucristo. Y eso lo entendemos como el rapto. Y entonces cuando venga esa gran tribulación, y ya cuando el Señor Jesucristo venga, y cuando el Señor Jesucristo dice otra vez que matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida, entonces ahí es ya donde lo que entendemos que es como la segunda venida. El rapto es que el Señor Jesucristo toma a su iglesia y se encuentra con ella en las nubes, y la segunda venida ya cuando literalmente viene y toca la tierra, y cuando todo ojo lo verá, es cuando el Señor Jesucristo viene aquí, destruye ahora sí a todo aquel que se opone contra él y establece su reino. Esa es la idea o la enseñanza que tenemos respecto al sufrimiento de la iglesia, o respecto a así va a estar aquí cuando pase esa gran tribulación. Ahora, fíjense cómo dice que lo destruirá, o lo matará más bien, con el espíritu de su boca. Y si se dan cuenta, si leen por ejemplo una versión en inglés, van a decir con el soplo de su boca. Porque en griego tenemos para decir aire y para decir espíritu tenemos la misma palabra, que es neuma. Y entonces, ¿cuál es el espíritu del Señor? Dice, con el espíritu de su boca, dice que va a matarlo, ¿no? Entonces parece ser como que con un soplo el Señor Jesucristo lo acabará, que matará al inicuo, aquel que se dice ser muy poderoso, aquel que reclama que se le honre, aquel que quiere usurpar el lugar de Dios, que pretende tomar el lugar de Cristo, y eso implica anticristo. Anticristo implica contra Cristo, pero también implica en lugar de Cristo. Él quiere ir en contra del Señor Jesucristo y también se opone a Cristo. Ahora,
Cristo, perdón, tiene la victoria. Cristo triunfa. Pero la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con aquellos que no han creído? Vemos que hay mucha gente que no ha creído a la verdad, que tú les dices y les vuelves a decir. Algunos dicen ahora no, después. Y nosotros a veces nos creemos, o a veces incluso queremos consolarnos diciendo, pues miren, si ven que, por ejemplo, que quien está a su lado, de alguna manera vemos que desaparece, si ven todas este sufrimiento, todas estas persecuciones, toda la tribulación, seguro que van a creer. A veces uno se quiere consolar con eso. Pero fíjense lo que dice el versículo 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañador para que crean que la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esto es grave, esto es serio, porque si uno se cree que después, que cuando se vea toda la maldad, que cuando se vea que haya un rapto, entonces los que no creyeron, dijeron que hay que creer, que van a decir sí, hay que creer. Pero la verdad es que al que no quiere creer, llega un punto o llega un momento en que Dios lo endurece. Dios aquí dice que envía un poder engañador. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Y vemos que eso ya ha pasado en el pasado. Ha sucedido. ¿Se acuerdan de Faraón? Él primero empieza a rebelarse en contra de Dios. Pero llega un momento en que Dios lo que hace es endurecerlo. Primero Faraón se endurece así solo, pero después lo endurece y dice, sí, endurécete. Y hay un pasaje donde dice el Señor Jesucristo, dice, me buscaréis y no me hallaréis. Normalmente, siempre que buscamos al Señor Jesucristo, lo encontramos. También nos dice un pasaje, buscad a Dios, ¿cómo? Mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. No es después. Ahora Dios puede ser hallado. Búscale, dice. Ahora que está cercano, llámalo. Porque en el futuro, si te consuelas o nos consolamos diciendo en el futuro voy a hacer las cosas como Dios quiere. En el futuro le voy a honrar. Ahorita voy a vivir la vida como yo quiero. Lo que está uno haciendo es despreciar la verdad. Está uno rechazando al Señor y le está diciendo, sí Señor, yo sé que lo que tú me dices es verdad, pero todavía no. Más adelante. Cuidado, no sea que te veas sorprendido por un poder engañoso, que lo que te haga es perder todo resquicio de fe. Hay otra palabra que no traté mucho, que tiene que ver la palabra apostasía. Sí les estuve explicando lo que significa, pero ¿saben qué? Para un creyente, para un cristiano nacido de nuevo, no es posible apostatar. Para los que aparentan ser cristianos, sí. ¿Por qué? Porque hicieron como que abrazaron y estuvieron ahí, pero nunca llegaron a ser parte de. Y por eso se van, por eso se alejan. ¿Por qué? Porque estuvieron jugando al creyente. ¿Y saben qué? Por desgracia hay muchas personas que juegan a ser creyentes. Hay muchas personas que están un ratito aquí y un ratito ahí. Yo soy creyente, ¿cómo no? Pero no es que sean creyentes, no es que hayan nacido de nuevo, no es que tengan una convicción.
es que ya más adelante yo ya voy a estar de lleno, pero nunca se atreven a entregarle su vida al Señor Jesucristo por completo para ser transformados. Están ahí nada más jugando. De alguna manera son simpatizantes del Evangelio, pero no discípulos del Evangelio. De alguna manera son simpatizantes de Cristo, pero no discípulos de Cristo. Y por eso se alejan. ¿Por qué? Porque nos dice que este poder engañador que hace que apostaten o que se aparten, ¿para quiénes es? Para los que no amaron la verdad. Para aquellos que la vieron, que incluso la acariciaron, que hasta coquetearon con ella, pero que no se adueñaron de ella. La pregunta es, ¿nosotros nos hemos adueñado de la verdad? Somos fieles, somos cristianos comprometidos, consagrados al Señor. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Si es así, no temamos. Pueden venir 1000 anticristos, pero tú estás seguro en Cristo. Ahora, si tú no has abrazado la verdad, teme, porque no eres hijo del Señor. Ahora vamos a participar de la Santa Cena, a participar del pan y del jugo de uva, que nos recuerdan lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Hay que tener en cuenta que para participar es necesario formar parte de los hijos de Dios. Es necesario haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque participan aquellos que esperan que el Señor Jesucristo viene. Porque el Señor Jesucristo no ha venido, pero viene. Y ahora que vamos a participar del pan y del jugo de la uva,